Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de integrales iteradas. De acuerdo, entonces el objetivo en este video es ver cómo expresar una integral doble como una integral iterada que luego se puede evaluar usando dos integrales simples. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que queremos es usar lo que ya conocemos de las integrales de cálculo de una variable y ver cómo aplicarlo a integrales dobles. Entonces vamos a suponer que f es una función de dos variables que es integrable en un rectángulo. El rectángulo está formado por un lado desde A hasta B y su otro lado desde C hasta D. ¿Sí? Entonces, usamos la notación de la integral desde C hasta D de f de xy de y para referirnos a que x en este caso se mantiene fija y f de x y y se va a integrar pero únicamente con respecto a y. Esto va a ser desde y igual con c hasta y igual con d. Es decir, estamos integrando sobre si esto es el ancho y este es el largo del rectángulo, estamos integrando únicamente con respecto al largo del rectángulo. Bien, este procedimiento se llama integración parcial con respecto a y. Bien, entonces nosotros ya vimos cierta derivación parcial con respecto a una variable. Aquí estamos viendo en cierto sentido la operación opuesta, ¿no? Es la integración parcial con respecto a una coordenada y en este caso es y. ¿Sí? Entonces tiene una similitud con respecto a la diferenciación parcial. Aquí vamos a integrar esta similitud viene de que nada más vamos a integrar con respecto a y por supuesto también podríamos integrar con respecto a x. ¿Sí? Esto se expresaría como la integral desde a hasta b de f de x y de x. Es decir, estamos integrando con respecto al ancho de nuestro rectángulo. Ahora, la integral desde c hasta d de f de x y con respecto a y o de y es un número que depende del valor de x, por lo que define una función de x. Bien, obtenemos una función de x. Entonces esto quiere decir que a de x es simplemente, y a de x, insisto, ¿no? Depende de x. A de x es la integral desde c hasta d de f de x y de y, o con respecto a y, como ustedes lo gusten llamar. Si ahora integramos la función a con respecto a x, desde x igual con a hasta x igual con b, es decir, vamos a integrar sobre el ancho del rectángulo, ya integramos sobre el largo, ¿sí? Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que la integral desde a hasta b de a de x es exactamente lo mismo que la integral desde a hasta b con respecto a x de la integral desde c hasta d de f de x, aquí sería f de x, y, ¿sí? F de x y de y. Entonces vamos a cambiar este d no pertenece aquí, simplemente es un y, ¿ok? Aquí está. La integral a mano derecha de igualdad, o sea, esta integral que nosotros tenemos aquí, es llamada una integral iterada. Típicamente se omiten los paréntesis, es decir, esto no lo vamos a escribir. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí, los paréntesis, bueno, nos ayudan a entender qué está sucediendo y por supuesto, qué se integra primero. Aquí el orden podría parecer al inicio un poco extraño, pero primero efectuaríamos la integral que está en el interior y posteriormente hacemos la integral que está en el exterior, es decir, fuera de los paréntesis. Bien, entonces, al omitir los paréntesis nosotros obtenemos esta notación, que es la integral desde a hasta b, de la integral desde c hasta d, de f de x, xy.
¿sí? De y. Entonces, bien, entonces aquí lo que nosotros tenemos, nada más déjenme cambiar este errorcito, ya que no nos referimos a D, nos interesa Y. Ok, entonces es esta doble integral. La única diferencia en esta igualdad es que omitimos los paréntesis, pero, insisto, el significado es exactamente lo mismo. Ahora el orden de integración es el mismo que yo había mencionado y es muy importante. Esto significa que primero integramos con respecto a Y y por supuesto desde C hasta D, ¿sí? Y entonces vamos a integrar con respecto a X y esto lo vamos a evaluar desde A hasta B. Repito, entonces integramos f de x y y primero con respecto a y lo evaluamos desde c hasta d y posteriormente integramos lo que nos quede con respecto a x y lo evaluamos desde a hasta b para obtener el valor de esta integral. Entonces, de manera similar, la integral iterada que nosotros aquí tenemos, vamos a nada más a corregir el error de la evaluación de la integral, es f de x y y, f está evaluado desde x y, ¿no? Significa que primero, esta integral significa que primero integramos, aquí vean la diferencia, esta diferencia es sutil pero es bien importante. Aquí primero vamos a integrar con respecto a x, ¿sí? A diferencia de acá, fíjense que primero estábamos integrando con respecto a y. Entonces aquí integramos con respecto a x, evaluamos desde a hasta b y posteriormente integramos con respecto a y vamos a evaluar desde c hasta d, ¿sí? La notación es exactamente la misma que la misma con paréntesis. Sí, entonces, insisto, ¿no? Significa que primero integramos con respecto a x, manteniendo y fija, desde x igual con a hasta x igual con b, y luego integramos la función resultante dependiente de y integramos con respecto a y desde y igual con c hasta y igual con d. Entonces, observen que en las integrales dobles trabajamos desde dentro hacia afuera. Y bueno, posteriormente nosotros enunciaremos en un teorema cuándo se obtiene el mismo resultado, cuándo nosotros podemos cambiar de y y de x. Por supuesto hay que cambiar los límites de integración. Noten que no son los mismos, hay que también voltearlos. Pero vamos a ver qué condiciones debe de cumplir f de x y y para que el cambiar el orden de la integración no nos altere el resultado. En el caso de las derivadas parciales, había un teorema que nos permitía saber cuándo las derivadas parciales mixtas podían ser cambiadas de orden. ¿Recuerdas cuál es ese teorema? Por supuesto, es el teorema de Poiseuille. Entonces, vamos a tener un equivalente de ese teorema, no para derivadas, sino para integrales. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, veamos el primer ejemplo. ¿Cómo se integra de manera iterada una función? En este caso, nuestra función de x y y es x al cuadrado por y. Y lo que nos está diciendo aquí de y de x es que primero vamos a integrar con respecto a y. Vamos a evaluar y desde 1 hasta 2 y posteriormente vamos a integrar con respecto a x y vamos a evaluar x desde 0 hasta 3. Entonces, demos respuesta. Vamos a dejar la coordenada x como una constante, es decir, a x no le vamos a hacer nada por ahora. ¿Sí? Integramos únicamente lo que está aquí en el interior. Entonces, aquí voy a escribir únicamente la integral del interior. Después integro con respecto a x. Primero integramos con respecto a y. La integral con respecto a y es la integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado por y de y. X al cuadrado aquí es solo una constante, así que sin ningún problema puede salir de la integral. Y aquí todo lo que tenemos que hacer es integrar desde 1 hasta 2 a y de y. Esta es una integral sencilla. Tenemos que la integral de y es y al cuadrado entre 2. Y vamos a integrar desde y igual con 1 hasta y igual con 2.
aquí en las integrales iteradas sí recomiendo expresar cuál es la variable que nosotros estamos evaluando y de dónde a dónde. Cosa que no solíamos hacer en cálculo de una variable. Aquí sí, porque podríamos confundirnos y evaluar x desde 1 hasta 2, lo cual por supuesto nos llevaría a un error y a una respuesta equivocada. Entonces es buena práctica en las integrales iteradas expresar con respecto a quién estamos evaluando. Bien, simplemente evaluamos y igual con 2, así que lo tenemos 2 al cuadrado entre 2 por x al cuadrado menos, y vamos a tener 1 al cuadrado entre 2 por x al cuadrado. Lo cual nos queda un a de x, o la integral, 3 medios, 3 medios por x al cuadrado. Con esto concluimos la integral que tenemos al interior. Hace falta ahora integrar con respecto a y, ¿sí? Entonces, sabemos que esta integral que nosotros tenemos aquí arriba, la copiamos. Si usamos la notación de paréntesis, bueno, utilizando la notación de paréntesis, lo que nosotros obtenemos aquí es que ya hicimos la integral en el interior, así que nos queda la integral desde 0 hasta 3 de lo que obtuvimos, 3 medios por x al cuadrado de x. Esto de integrar es sencillo, la integral de x al cuadrado es x al cubo entre 2. ¿Sí? Aquí nada más haría falta multiplicarlo por el coeficiente que es 3 medios. Entonces, aquí tengo un error, vamos a corregirlo, ¿no? Recuerden que no podemos aquí ignorar el coeficiente. Entonces tenemos 3 medios por x al cubo entre 2. ¿Sí? Yo recomendaría aquí ignorar esta evaluación en 0 ya que nos va a salir 0. Entonces nada más nos interesa evaluar el x al cubo, ¿sí? Nosotros tenemos, ok, ya estaba simplificado, no necesitaba agregar el 3 medios. El 3 medios va a desaparecer, entonces pensé que era un error, pero no estaba en un error. Lo que pasa es que aquí vamos a tener x al cubo entre 3. X al cubo entre 3, el 3 por el que está dividiendo se va con este 3 que nosotros tenemos aquí como coeficiente, y únicamente queda el 2, ¿sí? Entonces, estaba correcto, estamos en lo correcto aquí. Vamos a tener x al cubo entre 2. Bien, entonces, ahora sí evaluamos. Vamos a tener x al cubo entre 2, con lo cual obtenemos 27 entre 2. Y esta es la respuesta a nuestra integral iterada, ¿sí? 27 entre 2. ¿Recuerdo? Entonces, vamos a ver otro ejemplo de una integral iterada. Bien, entonces, ahora vamos a tener x al cuadrado por y. Bien, entonces vamos resolviendo esta integral. Pero hay una diferencia aquí. No sé si noten que pareciera que estamos repitiendo el mismo ejemplo, pero aquí el orden es integrar primero con respecto a x y después con respecto a y. ¿Sí? Y aquí estábamos integrando primero con respecto a y y después con respecto a x. Veamos qué pasa si invertimos el orden de integración. Noten ustedes que los límites de las integrales también están en un orden inverso. Primero tenemos la integral desde 1 hasta 2 en el caso del siguiente ejemplo, y en el interior está la integral desde 0 hasta 3. Bien, veamos, corroboremos esto y es correcto. Veamos entonces, en este caso vamos a integrar primero con respecto a la coordenada x. Es decir, vamos a integrar esta expresión con respecto a x, y por supuesto vamos a evaluarla en x igual con 0 y en x igual con 3. Esta expresión de integrar es sencilla. Allí lo dejamos así, tal cual como está. De hecho, lo podríamos sacar de esta integral sin problema. Pero bueno, la integral de x al cuadrado sabemos que es x al cubo entre 3. Y aquí está el y, al cual, insisto, es solo un coeficiente, no le hacemos nada. Ok, ahora evaluamos en x igual con 3 y en x igual con 0. X igual con 0 no es muy interesante en este caso porque pues, nos va a salir 0. Entonces vamos a hacerle más caso a x igual con 3.
Entonces vamos a tener 3 por 3 por 3. Uno de estos 3 se va con la división entre 3, así que tenemos 3 por 3, 9. Con lo cual vamos a obtener 9 por y. Ahora obtenemos una integral mucho más sencilla. Vamos a tener 9 por y. Vamos a obtener la integral desde 1 hasta 2 de 9 por y de y. ¿Sí? Si nosotros integramos, esta es una integral muy fácil. La integral de y es simplemente y al cuadrado entre 2. Y vamos a evaluar en 2 y en 1, con lo cual obtenemos 27 medios. Este es un resultado interesante porque si nosotros volvemos al ejemplo anterior, obtuvimos exactamente el mismo resultado. Entonces, insisto, surge esta duda, ¿cuándo podemos cambiar el orden de integración? Por ejemplo, a lo mejor nos puede convenir un orden con respecto a otro, ya que puede ser muchísimo más sencillo. Bien, entonces observe que los ejemplos anteriores obtuvimos la misma respuesta si integramos con respecto a y o con respecto a x. Entonces, en general resulta que las dos integrales iteradas, es decir, la integral desde a hasta b y la integral desde c hasta d de f de x y de x, y la integral desde c hasta d de la integral hasta b de f de x y de x de y, son siempre iguales. Es decir, el orden de integración no importa, ¿sí? Esto es similar al teorema de Clairaut sobre la igualdad de las derivadas parciales mixtas, ¿sí? Hay un teorema que nos permite saber las condiciones que debe cumplir la función f de x y y, ¿sí? Entonces, el siguiente teorema proporciona un método práctico para evaluar una integral doble expresándola como una integral iterada. Entonces, por ahora vamos a tener que sí son iguales, pero hay que tomar esta información con cuidado porque en general no es cierto. Hay algunos aspectos de la función ya más específicos que se deben de cumplir, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, cambiar el orden de las derivadas parciales mixtas afecta el resultado cuando eh, no se cumple lo del teorema de Clairaut. Ajá. Aquí vamos a enunciar el teorema de Fubini. Pero bueno, entonces el siguiente teorema proporciona un método práctico para evaluar una integral doble expresándolo como una integral iterada, en este caso en cualquier orden. Bien, entonces, si f es una función continua en el rectángulo, ok, a ver, esto es importante. Si f es continua, si f es una función continua en este rectángulo, donde el rectángulo, bueno, es x y y tal que x corre desde a hasta b, incluyendo los extremos, o sea, x está en el intervalo cerrado desde a hasta b y y está en el intervalo cerrado desde c hasta d. Entonces, el orden de integración no es importante, ¿sí? Entonces nosotros podemos integrar primero con respecto a y, evaluar desde c hasta d y después integrar con respecto a x, evaluar desde a hasta b y vamos a obtener exactamente el mismo resultado que si nosotros integráramos primero con respecto a x y bueno, nosotros evaluamos desde a hasta b y después integramos con respecto a y por supuesto evaluamos desde c hasta d y el resultado es igual, no hay ningún problema. Sí, ojo, sí, únicamente si f es continua en el rectángulo. Ajá. Nosotros podemos relajar un poco esta condición, ¿sí? De manera más general, este teorema se sigue cumpliendo si asumimos que f es acotada en el rectángulo. Caray, o sea que sí se cumple para las funciones continuas, pero en general, si nosotros tenemos una función que es acotada y es discontinua, ok, vamos a permitir que f sea discontinua, pero solamente en un número finito de curvas suaves. Y si las integrales iteradas existen, ¿sí? Entonces, eh,
Esto quiere decir que f, si no es continua, ok, no todo está perdido, podemos cambiar todavía el orden de integración, pero hay que ver que estas discontinuidades sean discontinuidades de salto, es decir, f puede ser discontinua, pero insisto, f debe de ser acotada y estas integrales deben existir. ¿De acuerdo? Entonces, con este enunciado relajamos un poco este teorema. Es decir, abarcamos una función, una variedad más amplia de funciones. No estamos limitados únicamente a funciones continuas. Podemos extender este teorema a funciones que son discontinuas, pero son acotadas. Y bueno, y estas integrales iteradas deben de existir. Recordemos que si f es positiva, entonces podemos interpretar la doble integral como un volumen de cierto sólido S, que este sólido existe, vive, yace encima del rectángulo R y bajo la superficie Z igual a f de x y y. Pero la fórmula para obtener el volumen del curso de una variable, la cual es la siguiente, el volumen desde A hasta B del área de x. Con esto me refiero a la fórmula que vimos en el curso de cálculo integral de una variable. ¿Sí? En cálculo integral de una variable nosotros vimos que para obtener un volumen, todo lo que teníamos que hacer era integrar desde A hasta B una función que nos diera el área, ¿sí? Con respecto a x y dependiera de x con respecto a x. Donde A de x, por supuesto, representa el área de un corte transversal del sólido S en el plano A, en el plano a través de x perpendicular al eje de las x. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí. Si nosotros podemos encontrar una expresión para el área, no el volumen, el área, ¿sí? De x, donde nosotros podemos expresar esta área para cualquier valor de x, cualquier valor entre a y b. Entonces, la manera de obtener este volumen azul C es integrando esta fórmula del área, y es lo que nosotros tenemos aquí, desde A hasta B, ¿sí? Es decir, si nosotros integramos esta fórmula que tenemos aquí, el A de x, que ya sabemos que nos da un área exacta, desde A hasta B, lo que obtenemos es el volumen de C, que es el volumen que tenemos aquí en azul. Entonces es posible ver a partir de esta figura que A de x es el área bajo la curva C. Perdón, C no es C no es el sólido. C es esta curva que está aquí arriba. ¿Sí? Yo le dije el sólido. Con el sólido me refiero. Ahora vamos a marcando esto. Vamos a marcar. Esto es C. Y yo quiero sacar el volumen del sólido S. Entonces, este volumen es lo que está entre C y este rectángulo R que está aquí abajo. Entonces, aquí está R. Y todo lo que está, el volumen que está en medio, ¿sí? Es el sólido al cual yo quiero sacar este volumen. Entonces, eso es a lo que yo me refiero con V, ¿sí? Este volumen que está aquí. Bueno, entonces C es la superficie superior. Ahí insisto, cometí un error al decirle C al volumen. No, es únicamente la superficie de arriba. Ahora, es posible ver a partir de esta figura que A de x es el área, no volumen, área bajo la curva C. Ajá, tenemos un área bajo un corte, cuya ecuación es z es igual a f de x y y, donde x se mantiene constante, x es fijo, ¿sí? Y y va a correr. Aquí no se alcanza a ver muy bien porque queda detrás de la figura, pero yo lo voy a marcar. A ver, entonces, si nosotros prolongamos, aquí tenemos que y, aquí atrás, estoy sobre este eje, y es igual, aquí y es igual a c, y aquí si nosotros seguimos, ahora sí, aquí sí se va bien, va a ver bien, y es igual a d, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente.
el área de x es la integral desde c hasta d de f de x, de y, f de x y de y. Y nosotros tenemos que la doble integral o la doble integral de f de x y de a con respecto a, que es igual al volumen que nosotros estamos buscando, no es otra cosa que la integral desde a hasta b, que esta es la fórmula que acabamos de ver ahorita, es la integral desde a hasta b de a de x de x. Es más, nos regresamos, ¿no? Les muestro la fórmula para que vean que es exactamente la fórmula que nosotros obtuvimos aquí, que es exactamente lo mismo, ¿no? Y como a de x es igual a esta integral que nosotros tenemos aquí, pues obtenemos la integral iterada desde a hasta b y desde c hasta d de f de x y de x. ¿A dónde voy? A lo que voy es que lo que estamos viendo aquí con las integrales iteradas coincide o es exactamente lo mismo que se vio en cálculo integral de una variable, ¿sí? No entran en conflicto las definiciones, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí nosotros estamos expresando a este a de x como una integral, es todo. Muy bien, entonces, nosotros podemos ver de esta figura que el orden, si se cumplen las condiciones del teorema de Fubini, el orden de integración realmente no es importante, porque por otro lado, si nosotros tenemos una fórmula para expresar esta área que tenemos en color magenta, pues podemos cambiar el orden de integración, ¿sí? Entonces, un argumento similar, usando cortes transversales perpendiculares, esta vez con respecto al eje de las x. Recordemos que en el caso pasado, las integrales iteradas eran con respecto a x. Esta vez tenemos cortes transversales perpendiculares al eje de las y, ¿sí? Como en esta figura. Y nosotros conocemos alguna fórmula para obtener esta área. Entonces vamos a tener que la integral iterada, que es simplemente desde c hasta d, y luego desde a hasta b, de f de x y de x de y. ¿Sí? Es decir, invertimos el orden de integración. Insisto, esto solo se cumple cuando se satisfacen las condiciones del teorema de Fubini. Del otro lado, de otro modo, no podemos garantizar que el cambiar el orden de la integración nos dé el mismo resultado. Esto podría alterar el resultado, lo cual, bueno, no nos conviene, nos podría llevar a algún error. Vamos viendo un ejemplo. A ver, evalúa la doble integral de x menos 3 por y al cuadrado de a, donde el rectángulo es la colección de puntos x y y, donde x corre, y aquí es importante resaltar que x puede ser igual que 0 y x es igual con 2, es un intervalo cerrado, ¿sí? Esto es importante, de hecho, ¿no? Entonces x corre desde 0 hasta 2 y y corre desde 1 hasta 2. ¿Ok? Entonces, el teorema de Fubini da lo siguiente. Lo que nos dice es lo siguiente. Nosotros podemos integrar, por ejemplo, primero con respecto a y posteriormente con respecto a x. ¿Sí? Entonces, integrando x menos 3y al cuadrado con respecto a y, x es una constante, así que la integral de una constante con respecto a y es x por y. Aquí tenemos esta integral. Y tenemos 3y al cuadrado, así que nos va a quedar 3y al cubo entre 3. Que, bueno, menos 3y al cubo entre 3, así que el 3 se va y obtenemos únicamente y al cubo. Esto lo estamos integrando desde y igual con 1 hasta y igual con 2. Si nosotros evaluamos desde y igual con 1 hasta y igual con 2, es decir, primero evaluamos y igual a 2 y después y igual con 1, lo que obtenemos es la integral desde 0 hasta 2 de x menos 7, con respecto a x, por supuesto. Integrando obtenemos que esto es igual a x al cuadrado entre 2 menos 7 por x. Esto lo vamos a evaluar desde x igual con 0 hasta x igual con 2. Aquí nosotros nos podremos preguntar, ¿no se te olvidó poner x igual con 0 y x igual con 2?
no afecta ponerlo, pero en este caso ya la integral aquí es solo con respecto a una variable. Aquí no hay margen de error. El único que vamos a evaluar es x. Mientras que acá sí podría haber confusión, sí hay margen de error, ya que si nos confundimos, si cometemos algún error, podríamos evaluar x igual a x desde 1 hasta 2 y esto es un error. Así que pues, en este caso no es tan importante expresar a quién vamos a evaluar, solo hay una opción. Y bueno, obtenemos que esto es igual a menos 12. Ahora vamos a calcular de nuevo esta integral aplicando el teorema de Fubini. Y el teorema de Fubini nos da la libertad de integrar con respecto a x primero, desde 0 hasta 2, por supuesto. Hay que tener bien en cuenta cuáles son los límites de integración con respecto a una variable. Ya que si únicamente invertimos aquí el dx y el dy, pero no invertimos el orden de integración, nos va a llevar a un error. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, ahora que estás viendo este video, no importa si en los comentarios ya está la respuesta, si pudieras calcular, de favor, la integral con respecto a la integral con respecto a x, ¿sí? Donde x corre desde 1 hasta 2 y lo que te queda, integrarlo ahora con respecto a y evaluarlo desde 0 hasta 2, a ver qué nos queda, ¿sí? A ver qué se obtiene. Eso es muy interesante. Entonces, me interesa ver tu respuesta en los comentarios. ¿Qué obtienes? A propósito, vamos a hacer este error, ¿no? De cambiar únicamente las variables de integración sin cambiar los límites de integración. Pero bueno, aquí sí hicimos ese cambio de límites. Noten ustedes que no solo cambiamos el de x y de y, sino también cambiamos los límites, que es desde 0 hasta 2 en la integral que está en el interior y desde 1 hasta 2 en la integral que está en el exterior. Es decir, lo opuesto que tenemos aquí. Bien, entonces integrar esto con respecto a x es muy sencillo. Para la primera integral tenemos x al cuadrado entre 2 y para la segunda integral, ya que esto no depende de x, simplemente lo multiplicamos por x. Por eso tenemos 3xy al cuadrado. Bien, evaluamos desde x igual con 0 hasta x igual con 2. Muy importante poner el x aquí. Y al evaluarlo obtenemos la siguiente integral, que es la integral desde 1 hasta 2 de 2 menos 6y al cuadrado. Esta integral la vamos a hacer con respecto a y. ¿Sí? Al integrar nosotros obtenemos 2y menos 2y al cubo, que al evaluarlo desde 1 hasta 2 obtenemos menos 12. Y como ya nos lo había garantizado el teorema de Fubini, el resultado va a ser el mismo que si nosotros hubiéramos integrado en el orden inverso. Es decir, primero con respecto a y y después con respecto a x. Entonces, el teorema de Fubini funciona siempre y cuando la función cumpla con las condiciones. ¿Sí? En general, cuando tenemos polinomios, sabemos que los polinomios son continuos, por supuesto que se va a cumplir el teorema de Fubini. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tenemos una representación de esta de la integral que nosotros obtuvimos de este volumen debajo de la superficie. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.